Mas em 2017 tudo mudou. Tivemos reuniões com 40 adolescentes. Hoje tem 45 adolescentes! 540 pessoas. Rapaz! Nós somos o cetro de poder para o Filho reinar. Lá é diferente, eles são alegres, eles têm uma energia, eles têm algo que a gente nunca viu. Aquela profecia de multiplicar o número é possível! Não vamos deixar ninguém no Egito. O Senhor precisa desse espírito. O Senhor precisa de você e eu. Estamos dispostos a dar nossa vida pelo reino. Amén. Jesús es el Señor. Muy buenas noches. El Señor siga avanzando y trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Seguimos en la serie, hermano, Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Aleluya. El tema general que el Señor está mostrando a través de este encargo es la cruz, el hito de la dispensación de la fe. Amén. Y el tema de esta tercera semana es el rechazo al ministerio de Pedro y su nuevo papel. Amén. Las citas bíblicas son Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amén. Entonces vamos a desarrollar este encargo. El Señor nos hablaba que al leer las epístolas de Pedro, especialmente la segunda, mire, según lo que se leía, dice que vemos que se aborda con mucha seriedad. Amén. Y el tema que se aborda a través de esta carta es fundamental para que nosotros hoy la revisemos. Amén. Y trata del tema de los falsos apóstoles y los falsos maestros, así como quienes se burlaban de las palabras de los apóstoles. Mire la seriedad de esto, hermano, para que dentro de este tema podamos desarrollar y entrar en el sentimiento de Dios. Amén. Entonces, según el desarrollo, dice que Pedro se refería, cuando tocaba todo esto de la segunda carta, donde habían falsos maestros, falsos profetas y los que se burlaban de la palabra, ¿qué se refería? Se refería a los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Dice que permanecieron en la iglesia en Jerusalén bajo el liderazgo de Jacobo. Por eso se causó todo ese problema. Entonces hoy el Señor, a través de la vida de la iglesia, cuando era vigorosa, vemos todo eso, donde se demostraba el gobierno del Espíritu mediante la palabra de los apóstoles, vemos que entró toda esta situación, pero bajo el liderazgo de Jacobo. Hay que estar claro en eso, hermano. Entonces, el Señor ampliaba, decía que la cruz de Cristo es el hito de esta nueva dispensación. Vamos a mirar un poco acerca de la cruz, hermano. Amén. Entonces el Señor decía, la dispensación de la fe, la dispensación del Espíritu y la cruz que marcaba el fin. Ojo, mire, porque es importante la cruz dentro de este tema que vamos a desarrollar. Yo quiero que esté claro en algo, hermano, porque la cruz marca el fin, mire. ¿El fin de qué? El fin del intento de la humanidad de satisfacer las exigencias de la justicia de Dios. Es crucial que estemos claros ahí, hermano, porque es el fin. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ya no es con nuestro esfuerzo, ya no es con nuestra capacidad. La cruz surgió, aparece para eliminar todo eso. Entonces decía el Señor, la cruz marca el nuevo momento, mire, en el que la iglesia puede hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes?
la iglesia. ¿Pero cómo? Manejando esto bajo la cruz. Para eso es la cruz, hermano. Para que usted ni yo intervengamos. Amén. Entonces el Señor decía ahí, la cruz marca el nuevo momento en el que la iglesia puede hacer la voluntad de Dios. Tremendo, ¿verdad? Entonces el Señor decía, algo que el viejo hombre, miren, era incapaz de hacer. ¿Por qué, hermano? Porque no es con nuestro esfuerzo, no es con su capacidad, no es con la mía. El viejo hombre nada puede hacer aquí. Por eso es importante, hermano, la cruz. La cruz viene para eliminar todo. Y ya abre una nueva esfera, una nueva era, un nuevo hito. Ahí introducimos, hermano, todo para que la iglesia haga la voluntad de Dios. Seguimos, entonces, debemos aprender, mire, ya con todo esto, hermano, del desarrollo y el fuerte encargo que hay, dice, debemos aprender a no confiar más en nuestras propias fuerzas. Hermano, si usted y yo estamos confiando, todo lo que hacemos, los servicios, visita a los pueblos, debe pasar por muerte y resurrección. Si usted y yo no estamos manejando todo lo que hacemos en la cruz, puede estar el viejo hombre ahí operando. Hermano, porque no es con nuestra capacidad. Hay que revisar esto, hermano, estar claro que la cruz marcó una nueva dispensación. Amén. Ya no dependemos de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, nuestra elocuencia, nada de eso. Entonces dice, sino solo en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos rogar, hermano, para que el Espíritu Santo entre en escena. Pero ¿cómo lo logramos? Cuando hay cruz. Por eso es importante la cruz, hermano. Quiero leer una cita que está en Juan capítulo 5, que abre para darle continuidad al hermano que sigue. Amén. Dice así, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Mire, según oigo, mire, revisemos. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Tremendo, ¿verdad? Porque no busco, mire, revisemos este versículo. Porque no busco mi voluntad. Usted y yo, todo lo que hacemos, hermano, debemos revisar cómo lo hacemos. Sea servicio, sea en el sector, todo. Porque esto es claro, hermano, y es contundente. Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esa debe ser su actitud, esa debe ser la mía, hermano. Que Dios nos ayude para que podamos avanzar y estar claro para qué es la cruz. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Seguimos con este encargo. Amén. Amén, aleluya. Así como el hermano compartía, hoy no buscamos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor, y conforme a lo que el hermano compartía en el versículo de Efesios 1, 9 al 10, dice estas palabras, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Entonces aquí vemos el buen placer de Dios mismo. Amén. Oh Señor Jesús, de que es reunir todas las cosas, aleluya, en Cristo. Hermano, ¿con qué fin? Hermano, hoy el Señor está expandiendo su reino, aleluya, a través de la iglesia y en la iglesia, aleluya. Entonces hoy gracias al Señor, porque el Señor tiene una voluntad de reunir todas las cosas, hermano, y es por medio de usted y mí que hoy el Señor va a realizar todo eso, aleluya. Hermano, y por eso vemos como en la iglesia primitiva, en el ministerio de Pedro, Dios por medio del Espíritu dice que lo llevó a hablar con valentía sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. Aleluya. Entonces vemos allí que a través de la iglesia el Señor quiere promover la predicación del Evangelio. Amén. Es por medio de la iglesia que el Señor está promoviendo el Evangelio. Amén. Hermano, y su consiguiente multiplicación. Mientras el Señor expande la obra externa, la predicación del Evangelio en varios continentes por el poder del Espíritu Santo también trabaja en los corazones de las personas. Amén. Hermano, y así como el Señor quiere expandir el reino, y ese es su buen placer, su voluntad, por eso es que usted y yo como iglesia, hermanos, salimos a las calles, hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos su palabra,
para ganar las personas cada día. Amén. Hermanos, salimos de estas cuatro paredes a predicar el evangelio, hermano. Hoy usted y yo no podemos quedar sentados ni en casa, hermano. Hoy necesitamos salir en verdad porque es necesario que la expansión del reino a través de la iglesia se haga una realidad. Aleluya. Hermano, hoy usted y yo estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios, su buen placer. Amén. Prosiguiendo, hermano, el Señor nos habla, dice que es muy importante este punto también, también que Dios trabaja en los corazones de las personas, porque el reino de Dios se produce en los corazones de los hombres mediante la palabra. Entonces vemos la importancia de la palabra predicada, amén, a través de nuestras salidas, hermano, porque el Señor quiere alcanzar su corazón y el mío cada día más. Oh, Señor, expandir su reino. Hermano, porque el reino de Dios está en el corazón de las personas, aleluya. Hermano, es necesario que las personas se llenen de la verdad de Cristo. Toda esta obra ocurre mediante la cruz, aleluya. Hermano, vemos aquí cómo la cruz marca esta nueva dispensación. Dice que la voluntad de Dios debe cumplirse, hermano. ¿Y cómo se cumple la voluntad de Dios, hermano? Es mediante su predicación y la mía, amén. Mediante el testificar de Cristo, su crucifixión y resurrección, amén. Hermano, gracias al Señor porque Dios tiene un deseo y es establecer a Cristo como cabeza sobre todas las cosas, amén. En Efesios ahorita leíamos esta porción de que ese es su buen placer, amén. Entonces, hermano, y el Señor estableció la iglesia como base para que esto se haga una realidad. Hermano, ¿y esto cuándo va a ser, hermano? Mientras dure el tiempo, amén. El Señor mostraba esta revelación aquí en Efesios y es que mientras dure el tiempo, la iglesia va a ser la base para que esta obra se realice en toda la tierra. Aleluya. La iglesia no debe confiar en sí misma. Amén. Hoy, gracias al Señor, así como en el principio de la iglesia primitiva, el Espíritu era el que obraba de una forma con un vigor en los apóstoles y todo aquel que creía, aquel que tenía fe y creía, el Señor obraba por medio del Espíritu de una forma vigorosa. Amén. Hoy el Señor también está obrando por medio del Espíritu, de la palabra. Oh, Señor Jesús. Hermano, porque Dios necesita que la iglesia llena de Cristo, llena de la verdad. Oh, Señor Jesús. Hermano, hoy necesitamos llenarnos. Amén. Llenarnos de Cristo, llenarnos de esta verdad. Hermano, ¿y esto cómo se realiza? Hoy usted y yo tenemos las herramientas, amén, para llenarnos cada día más de Cristo. Poniendo nuestra mente en el Espíritu, haciendo la inmersión en la palabra, todo lo que el Señor nos ha dado, para que esta palabra circule como la vida en cada uno de nosotros. Hermano, hoy necesitamos, usted y yo también nos decía la palabra, que necesitamos renovar nuestra mente, llenarnos del Espíritu. Aleluya. Hermano, esta obra es algo que el Espíritu hace gradualmente, hermano. ¿Y por qué decía que gradualmente el Señor? Dice porque aún cargamos con el viejo hombre. Oh, Señor Jesús. Entonces, gracias al Señor porque el Señor quiere salvarnos. El Señor dice que hoy necesitamos usted y yo despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hoy usted y yo necesitamos ser renovados. Amén. Hermanos, no nos descuidemos, hermanos, porque el viejo hombre resurge. Nos advertía el Señor aquí. Es una realidad, en verdad, que hoy usted y yo no debemos, en verdad, mermar en los asuntos del Señor, porque hoy necesitamos renovar nuestra mente. Oh, Señor Jesús, como el libro de Romanos capítulo 12 nos hablaba en el verso 2, que hoy no debemos conformarnos también este siglo, sino que hoy necesitamos usted y yo transformados. Hermanos, hoy necesitamos transformar nuestra mente, nuestros pensamientos cada día. Vemos hoy cómo el Señor quiere que comprobemos cuál sea su buena voluntad, la cual es agradable y perfecta. Amén. Oh, Señor Jesús. Dice que una mente renovada permite que el alma sea transformada por el Espíritu. Entonces hoy usted y yo necesitamos en verdad que nuestra alma sea transformada. Amén. Pero eso ¿cómo lo logramos, hermano? Renovando nuestra mente. Oh, Señor Jesús, mediante el hablar del Señor, su Santo Espíritu. Hermano, dice que a realizar la obra externa de ganar más personas para el reino de Dios por la palabra, como el libro de Efesios 5 nos habla, dice, cuando Él llene completamente la iglesia, esta será la base para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Amén. Bueno, ya para culminar y darle paso a nuestro hermano Kevin, el Señor nos habla, dice que esto muestra que la obra de Dios solo desde el aspecto exterior, cuando usted y yo hoy
decimos, oh, voy a servir al Señor cuando me jubile o cuando tenga el tiempo, hermano. Esto es hacer la obra o ver la obra de Dios como algo exterior. Entonces hoy necesitamos en verdad prestarle suma atención a esto. Hoy en verdad necesitamos que el Señor trabaje constantemente en cada uno de nosotros, amén. Hoy el Señor necesita trabajar en usted y en mí constantemente, hermano. Así que, hermano, vamos a permitir que el Señor obre en cada uno de nosotros. Hermano, Dios no solo necesita nuestra mano de obra, como el Señor aquí nos hablaba, dice, para hacer lo que debe hacerse exteriormente. Más bien el objetivo principal de la obra del Señor es nuestro corazón. Amén. Entonces un punto importante que el Señor cada día apunta a nuestro corazón, porque ese es lo más importante. Amén. Y el Señor terminaba aquí con esta porción, dice que esa es su obra maestra. Amén. El corazón, la persona es su obra maestra. Hermano, y no perdamos tiempo, sino que permitamos que el Señor trabaje en nosotros. Amén. No perdamos tiempo, sino que permitamos que el Señor trabaje en nosotros. Aleluya. Hoy esta es la realidad. Amén. Amén. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Es verdad, el deseo del Señor es que no perdamos más nuestro tiempo, sino que invirtamos nuestra vida en la voluntad del Señor. Continuando con el encargo, hermanos, el deseo del Señor, como compartió nuestro hermano Jesús, es que nuestro corazón sea la obra maestra del Señor. Y para eso, hermanos, nuestra capacidad humana, nuestros esfuerzos, normas, no sirven para nada. Para esto se necesita un accionar de la cruz en nuestro interior. Por eso, hermanos, que el encargo del alimento diario es la cruz como un hito significativo, ¿cierto? En la dispensación de la fe. ¿Qué es un hito? Un hito, hermano, es algo o una persona o un hecho significativo dentro de un contexto. Entonces, la cruz, hermanos, es lo más significativo en nuestra vida. Y es lo más significativo también incluso en la historia de la humanidad. Sin esta, hermanos, y hay que tener plena convicción, sin la cruz no puede haber accionar del Espíritu. El Espíritu no se mueve, hermanos, no acciona a través de nuestra fuerza. Es solamente a través de la cruz que el Espíritu tiene libertad para moverse en medio de la iglesia. Amén. Eso hay que creerlo firmemente. ¿Por qué? Porque es a través de la cruz que vino una nueva dispensación, que es la dispensación de la fe, la dispensación de la gracia. Y a través de esta dispensación, hermanos, ocurrieron prodigios, milagros, como el Señor respaldó. Y uno de los más significativos es la valentía con la que Pedro comenzó a predicar el evangelio después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor, después del día de Pentecostés. Incluso, hermanos, algo que el Señor nos mostraba acá en Hechos capítulo 2, y es que constantemente Pedro se encontraba predicando el evangelio a los judíos. Por ejemplo, en Hechos 2:22, él les enfatizaba que Jesús era un hombre aprobado por Dios. ¿A través de qué? ¿Cómo lo sabían? Por medio de las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo a través de él. También les recalcó muchas veces en el versículo 23 cómo ellos, a pesar de que Jesús era un varón aprobado, ellos prendieron y mataron a Jesús, lo circuncidaron, cómo lo persiguieron hasta lograr la crucifixión. Sin embargo, hermanos, también muestra en el versículo 24, que lo va a leer textualmente, dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esta era la predicación que Pedro tenía con tanta valentía en medio del pueblo. Incluso, hermanos, por el desbordar del Espíritu, por dejarse trabajar por la cruz, ellos fueron encarcelados muchas veces. En una de esas, hermanos, cuando Pedro fue encarcelado y él fue tomado prisionero, él no quedó callado, sino que él continuó predicando el evangelio con osadía dentro de la cárcel. Y en Hechos 4, del 3 al 4, el versículo 4 nos dice que muchos habían oído la palabra y ellos creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, ¿por qué ocurría todas estas cosas? El ejemplo claro lo tenemos en Moisés. Moisés fue un hombre que fue preparado por 40 años, pero esos 40 años de sus primeros 40 años, donde él aprendió
capacidades las desarrolló. Eso no le sirvió a Dios. Dios tuvo que pasarlo por un proceso de muerte y resurrección en el desierto, 40 años más. Luego, a sus 80, donde ya Dios había dado cruz a todas sus capacidades humanas, ahí fue cuando Dios lo utilizó. Hermanos, nuestra capacidad humana no sirve en la dispensación de la fe. Lo que sirve en la dispensación de la fe es dejarse trabajar por la cruz para que el Espíritu sea el que tome libertad en medio de nuestro. Aleluya. Entonces, hermanos, para ir culminando este encargo, el Señor desea usarnos a todos nosotros. Qué maravilloso que siempre en todas estas conferencias que estamos, Dios siempre nos muestra que hay más de 20 herramientas en la iglesia, y estas más de 20 herramientas no son para 1, 2 o 3 hermanos, no. Esto es para que incentivar a todo el pueblo a que todos podemos servir al Señor. Todos tenemos talentos, hermanos. Todos tenemos dones que Dios nos dio. Solamente hay que colocarlos en las manos de los banqueros. Es decir, hay que colocarse a la disposición de la iglesia y decir: Señor, aquí me encuentro para servirte a ti. La intención de Dios es que nuestra familia pueda servir al Señor. Ya tenemos cámaras de energización en Valledupar los días miércoles, y es una oportunidad maravillosa. ¿Por qué, hermanos? Porque de pronto no tenemos la capacidad para ir a pastorear a una persona, pero sí podemos de pronto invitarlos, mandarles un link, que se conecten los miércoles a las 7 de la noche, reciben una palabra fresca de parte del Señor. Eso es colocar a producir sus dones también, ¿cierto? También Dios nos está colocando inversionistas del reino para que podamos sembrar en el reino. Hermanos, hay de todo. Ven y ve. Para servir al Señor, hermanos, Dios nos dio todas las herramientas. Solamente, hermanos, hay que disponernos. Y en esta disposición, hermanos, tener la conciencia de que es solamente a través de la cruz donde damos muerte y resucitan lo que Dios nos ha dado, para que esas habilidades que Dios nos ha dado en resurrección puedan ser útiles en la iglesia, hermano. Entonces, vamos a servir al Señor. No nos preocupemos por las cargas, nuestros trabajos. La Biblia dice que el yugo del Señor es fácil, hermanos, es más ligero, ligera es su carga, hermanos, y que es la única manera. Solamente sirviendo al Señor seremos liberados de las cargas que nos coloca este mundo. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es nuestro Señor. Hoy podemos ver que el Señor lo que quiere es que nosotros podamos avanzar. Amén. Y este avance, hermano, lo logramos es a través de la predicación del Evangelio, llevarle esta palabra a las personas. Amén. Por eso el apóstol Pedro, con los demás apóstoles, al ser interrogado por el sumo sacerdote, el Sanedrín, declaró con valentía que debía obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, vemos aquí que esto, hoy el apóstol el apóstol Pedro, él mismo, ¿verdad?, dio ese testimonio. Dice que con valentía. Hoy nosotros también podemos hacer esto, hermano, con valentía. Llevarle el evangelio a las personas, hermano, predicar este evangelio, porque para eso Dios nos ha llamado. Amén. Pero en Hechos 5:29 nos habla el Señor. Oh Señor Jesús, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Oh Señor Jesús. Pero el 30 dice: el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. Y el 31 dice: a este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Hermanos, vemos aquí que el apóstol Pablo también dejó claro que predicar el evangelio a los corintios no fue con su propia sabiduría ni elocuencia. Bueno, si nosotros predicamos este evangelio, vamos a hacerlo con pureza. No vamos a agregar, no vamos a buscar palabras bonitas. No, porque eso no sirve de nada, hermano. Entonces, lo que nosotros estamos dando a conocer es que si hablamos nuestras propias palabras, la cruz de Cristo es anulada. Hermano, pero hoy, a través de esta palabra, hermano, a través de esta palabra que estamos escuchando, hermano, que estamos inculcando en nuestro corazón, debe ser una realidad. Por eso en en Primera de Corintios 1:17 el Señor nos habla. Dice: pues no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio,
con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano, hoy vemos que el Señor nos confirma esto. No es nuestra propia elocuencia, no es nuestra capacidad, sino que necesitamos dejar que el poder del Espíritu actúe. Hermano, y cuando eso sucede en nosotros, que este poder del Espíritu nos cambia, nos transforma, dice que nos da un poder para realizar la obra de Dios. Hermano, esto es una realidad, hermano. Si nosotros nos dejamos guiar, nos damos al Espíritu, hermano, Él va a hacer la obra de Dios. Hermano, pero esto va a ser con nuestra disposición. Si no hay disposición en nosotros, hermano, muchas veces se va a hacer vana la cruz de Cristo. Oh Señor Jesús, pero el 18 nos hablaba el Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén, hermano, porque en la palabra está el poder. Hermano, y si nosotros usamos esta palabra, hermano, nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a salir con libertad. Hermano, y ese salir con libertad es predicar el Evangelio, hablar la palabra del Señor. Amén. Por eso el Señor también invitaba a la iglesia. Dice, el Espíritu, dice, en la iglesia, el Espíritu, el Señor es quien debe ser visto y no nosotros. Hermano, hoy debe ser visto el Espíritu. No nosotros, hermano, porque nosotros muchas veces queremos hacer cosas para agradar a los hombres, ¿verdad? Pero gracias al Señor que hoy tenemos la luz, hermano. Hoy no estamos buscando posición, hoy no estamos buscando superioridad, no, ¿verdad? Sino que todo, hermano, debe ser direccionado. Amén. Por eso aquí, para leerles un párrafo, dice, el Señor está eliminando de nosotros toda presunción, vanidad, egoísmo y sentimientos de superioridad. Y estamos aprendiendo a llevar la carga los unos de los otros. Todos estamos en el mismo ritmo, en la misma frecuencia y en la misma fase. Hermano, hoy necesitamos estar alineados. Hermano, y esto estar alineado, hermano, es tener una sola frecuencia, ¿verdad? Llevar el Evangelio a las personas. Por eso el Señor a través del Espíritu es el que está haciendo la obra. Dice que Él nos da un poder y ese poder nos lleva a que nosotros podamos hablar, podamos constituir con la obra. Amén. Por eso también en Colosenses el Señor nos habla, oh Señor Jesús, dice, en la iglesia el resultado de la obra del Espíritu Santo es que no hay judíos ni griegos, esclavos ni libres, sino que Cristo es el todo y en todo. Amén, hermano, porque hoy no estamos buscando esa posición. Hermano, ya hoy no somos ni judíos ni griegos, ¿verdad? Ya no somos nada de eso, hermano, sino que Cristo debe ser la preeminencia en todo. Hermano, y hoy Cristo quiere encabezar todas las cosas. Por eso Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Hermano, y esto de hablar la palabra, hermano, no es con nuestra propia capacidad, sino que Cristo es el que nos da la sabiduría, hermano. Por eso Él quiere que todas las cosas sean encabezadas en Él. Jesús es nuestro Señor. Señor Jesús, todas las cosas deben ser encabezadas en el Señor. Siguiendo con la secuencia del mensaje 19, vemos en Hechos 8:1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Señor Jesús. La persecución y la primera dispersión, el tema de este día. Aquí podemos mirar la valentía de Pedro en el liderazgo de la iglesia. Perduró hasta la persecución que siguió a la muerte de Esteban en el año 35 después de Cristo. Durante 6 años, la iglesia en Jerusalén tuvo un vivir vigoroso, con los primeros cristianos perseverando en la enseñanza de los apóstoles y los milagros ocurrían. Señor Jesús. Sin embargo, tras la muerte de Esteban
y la cruel persecución posterior de la iglesia, la situación cambió. El capítulo 8 de Hechos no registra mucho detalle sobre la persecución, pero vemos que fue severa, que muchos cristianos fueron encarcelados e incluso muertos. Todos excepto los apóstoles fueron obligados a abandonar Jerusalén. Los fugitivos se dirigieron a las regiones de Judea y Samaria. En ese entonces, Saulo azotaba la iglesia, entrando en la casa, arrastrando hombres y mujeres y encarcelándolos. Los celosos de la ley, con un poder policial, podrían pedir autorización a los sacerdotes para entrar en la casa y arrestar a los seguidores de Jesús. Señor Jesús. Con todo este sufrimiento, algunos probablemente comenzaron a considerar el liderazgo de la iglesia en Jerusalén demasiado radical, ya que confrontaba y provocaba la ira de los líderes judíos. Pues Pedro los acusaba repentinamente de matar a Jesús. Jacobo, el hermano de Jesús, comenzó entonces a ser considerado para el liderazgo de los partidarios de la circuncisión y la ley de Moisés para evitar la persecución. Señor Jesús. Así surgió un grupo en la iglesia en Jerusalén que abogaba por el regreso de la práctica de la circuncisión y a la costumbre de Moisés. 5 años después del inicio de la persecución, en el año 40 después de Cristo, Pablo, ya convertido, subió a Jerusalén para encontrarse con Cefas y no vio a ningún otro apóstol excepto a Jacobo, el hermano de Jesús. Oh Señor Jesús. Amén. Incluso Dios lo usó para propagar el evangelio y abrir la puerta a la iglesia a los gentiles. Esto sucedió con el apóstol Pedro, que continuó en el 10º capítulo de Hechos. Leemos sobre la conversión de Cornelio y su casa. Cornelio tuvo primero una visión en la que un ángel le ordenó a llamar a Pedro, quien se encontraba en Jope. Mientras tanto, Pedro tuvo experiencia con Dios. Cuando subió a la azotea a orar al mediodía, al sentir hambre, tuvo una visión. Un lienzo descendía del cielo conteniendo toda clase de animales inmundos. Y una voz le decía que matara y comiera. Señor Jesús. Pedro, sin embargo, respondió que nunca comería nada común e inmundo. El Señor lo estaba preparando para recibir a los gentiles, porque aunque predicaba la bendición de Abraham, que alcanzaría a todos los pueblos, aún se tenía el concepto de que el llamado era solamente para los judíos. Oh Señor Jesús. Entonces llegaron los mensajeros de Cornelio y Pedro los acompañó a Cesarea. Durante el discurso de Pedro ocurrió algo extraordinario. Dios también bautizó con el Espíritu Santo a los gentiles que creían en el Señor, introduciéndolo en el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esto era algo que los judíos no esperaban. Aleluya. A partir del capítulo 11 de Hechos, la historia de la iglesia en Jerusalén comienza a cambiar. Este hecho llegó a conocimiento de los judíos y cuando Pedro subió a Jerusalén fue interrogado por lo que eran de la circuncisión sobre lo sucedido. Entonces, esto muestra, entre batidores estaba surgiendo un partido de lo que defendía la iglesia. Necesitaba volver a la práctica de la circuncisión y la costumbre de Moisés, porque consideraban a Pedro demasiado radical. Señor Jesús. Entonces se apaciguaron y glorificaron a Dios. Sin embargo, esto no eliminó la existencia de una facción de la iglesia, lo que era la circuncisión. Así vemos el comienzo
de una transición de la iglesia en Jerusalén. Señor Jesús. Amén, Jesús es el Señor. Hermanos, amén. Aleluya. Continuando con la palabra, vamos a seguir leyéndola. Vamos a estar ahora leyendo Segunda de Pedro 1:1, por favor. Segunda de Pedro 1:1. Dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, estas palabras son para encorajarnos a nosotros. Lo mismo que ellos estaban usando en ese tiempo, la palabra profética. Hoy el Señor, por su misericordia, también tenemos esa bendición de poder disfrutar de la palabra profética. Mire que el Señor en esta semana está hablando sobre el rechazo al ministerio de Pedro y su nuevo papel. Y en el día de hoy, Jacobo se convierte en el líder principal de la iglesia. Es cuando estamos hablando acerca de la segunda epístola de Pedro, donde el Señor habla de que Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces el apóstol Pedro predicaba con valentía, hermano, predicaba con audacia, predicaba con amor reverente a la palabra de Dios. Sabía que el Señor lo estaba acompañando. Entonces esta palabra, hermano, que predicaba él era con valentía. Él predicaba la muerte y resurrección del Señor Jesús al comienzo de la iglesia en Jerusalén. Con esto empezó a notar un cambio en la iglesia. Entonces algunos comenzaron a considerar que el liderazgo en ese momento era demasiado radical. Claro que era radical, hermano, se sentían así porque estaban pasando de una dispensación de la ley a la nueva dispensación de la fe. Y comenzaron en ese tiempo, hermano, los milagros continuaron haciéndose por Dios a través de Pedro, hasta el punto de llegar a este evangelio, a los gentiles. Mire que Dios empezó a usar a sus apóstoles, a todos los hermanos. En ese tiempo los judíos ejercieron una gran presión a las autoridades romanas para que persiguieran a los líderes de la iglesia. Fue así, hermano, fue así que por esto mataron al apóstol Jacobo y arrestaron al apóstol Pedro. Ellos, hermanos, lo que hablaban era la palabra viva, la palabra del Señor, la palabra que los llevaba, hermano, a estar siempre en la presencia del Señor. Y como cambiaron de dispensación, hermano, hubo una presión muy tremenda. Pasar de esa dispensación de la ley a la dispensación nueva del Espíritu, hermano, de la fe, era algo tremendo. Pero ellos fueron encorajados, como también hoy nosotros, hermanos, estamos siendo encorajados para poder disfrutar de la palabra del Señor hoy día. El Espíritu continuó actuando y por medio de un ángel, hermano, Pedro fue liberado. Mire que ahí, en ese momento, hermano, y lo vamos a leer aquí en la palabra, está en el libro de Hechos, Señor Jesús, Hechos, aleluya, oh Señor Jesús, Hechos capítulo 12, vamos a leer el versículo 11 y 12, oh Señor Jesús, Hechos capítulo 12, 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel, su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
Antes, hermano, pues voy a leer nuevamente esta parte, hermano, porque es interesante. Cuando inicia el capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, mire esa presión tan fuerte que había, pero ellos estaban dados para las cosas del Señor. Lo que el Señor le mandaba a hacer, ellos lo hacían por amor a la palabra. Entonces es cuando ya entonces vemos donde Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo, cuando fue encarcelado, porque esto le produjo el encarcelamiento hasta la muerte de Jacobo, el apóstol Jacobo. Pero ellos sabían, hermano, que el Señor estaba con ellos. Dice: me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y el 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermano, mire, vea, o sea, vemos aquí cómo el Señor respalda a sus hijos, que a pesar de que Pedro y Jacobo estaban siendo perseguidos, donde murió Jacobo, pero a Pedro lo encarcelaron, la iglesia estaba orando por ellos. Y mientras oraba, hermano, se produjo algo muy hermoso, hermano. Una cosa para resaltar aquí: cuando estamos reunidos y oramos unánimes, el resultado es la liberación de muchas cosas, como fue liberado Pedro. Y así hoy, hermano, cuando la iglesia se reúne, cuando los hermanos se reúnen por sector, hermano, hay milagros, suceden cosas hermosas y bonitas para nosotros. Entonces allí, ahora en Hechos 12, versículo 17, el Señor muestra lo siguiente: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Se fue a otro lugar. Amén. Una cosa para resaltar acá, hermano. Aquí aparece otro Jacobo. Este era hermano del Señor Jesús. Él se había convertido en líder principal de la iglesia, introduciendo que los hermanos que se circundaran según el reto de Moisés para ser salvos. Oh Señor Jesús, todo lo que habían aprendido acerca de la dispensación de la fe, pareciera que no hubiese hecho nada con ellos, porque la iglesia en Jerusalén había cambiado por completo. Imagínense, hermanos, regresaron a la práctica de la ley, la circuncisión y todo lo que era la ley de Moisés. Nombraron a Jacobo como su líder principal por ser un conciliador. Y Pedro fue ignorado y lo dejaron de lado. Mire cómo el enemigo, hermano, ataca la palabra del Señor, la palabra profética. La iglesia ya no apreciaba su ministerio. Entonces el apóstol Pedro fue perdiendo el vigor del Espíritu Santo. Una advertencia hoy para nosotros es que cuando la iglesia deja de seguir la palabra profética, se acaban los milagros, se acaban las señales, se acaban los prodigios. No hay novedad de vida, hermano, debido a que se deja la palabra profética de lado. Señor Jesús. Por eso, vamos a perseverar todos. Vamos a enseñar la enseñanza de los apóstoles. Hermano, sobre esa línea es la que el Señor nos tiene hoy. Sin embargo, con todo esto, muchos millares de judíos que creyeron eran celosos de la ley, practicaban la ley. Hermano, era una cosa tremenda en esos tiempos. El Espíritu Santo ya no liberaba, no apreciaban la palabra de los apóstoles. Jacobo continuaba con sus ordenanzas de la ley. Era algo, hermano, lamentablemente muy delicado lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Una vez más, el Señor Jesús nos anima a usted y a mí, hermano. Gracias por animarnos, Señor Jesús, que valoremos la palabra profética y permanezcamos firmes en la comunión de la vida. Mientras tengamos esto firme en nuestro corazón, de afirmar la palabra profética en mi corazón y en su corazón, seguro que el Señor va a avanzar sobre esta tierra. No tengamos miedo, el Señor está de nuestra parte. Entonces, que el Señor les bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Jesús es el Señor. Aleluya. Amén. Y para finalizar, hermanos, con este encargo que el Señor nos ha dado,
del rechazo al ministerio de Pedro y su nuevo papel, podemos ver, hermanos, cómo Satanás hizo un daño grande en la iglesia en Jerusalén, en esos inicios que tuvo glorioso, un inicio donde el Espíritu operaba, haciendo milagros, prodigios, señales, hermano, y la iglesia se multiplicaba, era edificada, la iglesia atendía la voluntad de Dios, amén. Ese es el propósito. Sin embargo, vemos a través de la estrategia de Satanás de permear, de dañar lo que Dios estaba haciendo allí, hermano, llevando a la iglesia en Jerusalén a practicar un evangelio diferente, un evangelio, hermano, donde la cruz de Cristo estaba anulada, había un revoltillo allí, en donde eso lo que creó fue tibieza en la iglesia en Jerusalén, practicando ya cosas que no estaban en ejercicio. Amén. Entonces, eso produjo una iglesia religiosa, una iglesia tibia, una iglesia que no hacía la voluntad de Dios, sino prácticas allí, pero al final no producía nada. Entonces, a raíz de eso vemos, después de Hechos 15, el apóstol Pedro, que fue el canal que Dios usó en el inicio de la iglesia en Jerusalén, era el canal que Dios estaba usando para ministrar la palabra profética, amén, como líder allí. Fue poco a poco relegado en la última participación que registra la historia, es que en Hechos 15 fue la última intervención que tuvo Pedro, el apóstol Pedro, en ese concilio, que luego que él expone para que también los gentiles pudieran también ponerle esa carga a los nuevos creyentes gentiles. Ahí también participó Jacobo al final como un gran conciliador, pero hermano, esto no le hacía bien a la iglesia. Esto lo que le hizo fue daño a la iglesia, porque posterior, quien queda como líder allí, hermano, en la iglesia en Jerusalén, y muchas iglesias que fueron influenciadas por la iglesia en Jerusalén, el líder, el apóstol líder que quedó ahí fue Jacobo. Pero sabemos el daño que causó. Se causó por seguir ese liderazgo, un liderazgo que no fue colocado por Dios, sino por la misma religión. Entonces, ahí podemos ver qué pasó con Pedro. Después de 14 años podemos ver su primera carta, hermano, que fue dirigida a esos judíos que creyeron, esos judíos que creyeron en el Señor Jesucristo en el día de Pentecostés, y que luego, por causa de la persecución, mire, Pedro escribió 14 años después de ese concilio, está registrado en la palabra. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro fue relegado. Ya Pedro no podía estar en Jerusalén porque ya su ministerio era despreciado, era rechazado. Ahí ya quien predominaba en ese momento era el liderazgo por Jacobo, en donde llevaba a los hermanos a practicar la circuncisión y la observancia de la ley. Y así la iglesia continuó, la iglesia en Jerusalén, una iglesia que se degradó poco a poco. Entonces, el apóstol Pedro lo vemos escribiendo su carta. Algunos hermanos o algunos estudiosos de la Biblia dicen que en el versículo 13 del capítulo 5 de 1 Pedro habla desde Babilonia, que estaba escribiendo allí, saluda desde Babilonia. Algunos dicen que era Babilonia como ciudad o Roma, la expresión, ¿sí? Como Babilonia, pero en realidad era Roma. Bueno, el punto fue que el apóstol Pedro ya no estaba en Jerusalén, porque su liderazgo no había sido apreciado y la iglesia estaba en degradación. Sin embargo, el Espíritu lo usó para hablarle a esos hermanos, amén, a esos judíos que en el momento de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, hermanos, ellos habían estado, vinieron de varias regiones, entre eso estaba Galacia, Capadocia, Ponto, Bitinia, hermanos. Todos esos hermanos que nacieron allá y que recibieron el Espíritu Santo por la predicación del apóstol Pedro, ellos al ver el fluir del Espíritu, ese avivamiento, ellos se quedaron en ese momento, ahí en Hechos 2. Pero después de la persecución, en Hechos 8,
ellos regresaron allá a su ciudad natal. Ellos eran extranjeros, eran judíos que habían nacido allá, pero eran extranjeros, ¿sí? Ellos se quedaron por causa de ese momento del Espíritu, de ese avivamiento, pero por causa de la persecución, luego regresaron por esa persecución, hermano, que hasta muchos asesinaron. El punto es, hermano, que queremos llegar acá con todo esto. Ya el apóstol Pedro, su papel era apacentar a sus hermanos, pastorearlos, que seguían, que no habían sido contaminados, que no habían sido influenciados por ese evangelio mezclado, ¿sí? Y ellos aún seguían practicando el evangelio, perseverando en la enseñanza de los apóstoles, del apóstol que Dios está usando en ese momento. Entonces, a eso fueron enviadas esas cartas, a esos hermanos que estaban expatriados por todas esas regiones al norte de Jerusalén por causa de la persecución. Entonces, con esto queremos concluir, hermano, que la ausencia de la palabra profética de un canal usado por el Señor, mire aquí la advertencia: la iglesia en Jerusalén dejó de cumplir la voluntad de Dios y volvió a practicar la ley. El Señor Jesucristo no murió para tener una iglesia, hermano, tibia, una iglesia que no hace la voluntad. Él para eso hizo ese gran sacrificio, para que hoy la iglesia atienda la voluntad de Dios. Pero esto es una advertencia para nosotros. Hoy Dios nos ha dado un canal, hermano, que ha sido puesto por Dios, nuestro hermano Pedro. El Señor transmite su palabra profética. Y esto es un principio que debemos tomar. Necesitamos perseverar en esto, hermano. Perseverar en la enseñanza del apóstol, de los apóstoles que Dios ha colocado. Amén. Y esto nos llevará, hermano, si somos fieles, obedecemos a este principio, usted y yo podemos cumplir la voluntad de Dios, que es encabezar todas las cosas en Cristo Jesús. Seremos guardados de la tibieza, de la degradación y de practicar otras cosas que Dios no nos ha mandado. Entonces, vamos, hermanos, a darle valor a la palabra profética, vamos a darle valor al apóstol que Dios está usando, hermanos, para que juntos podamos atender la voluntad de Dios. Así saldremos de toda tibieza, de toda vejez, hermano, y podemos experimentar toda la acción del Espíritu Santo. ¿Cuánto? Yo creo que todos queremos seguir experimentando aún más la acción del Espíritu Santo, haciendo milagros, prodigios, señales, hermanos. Y no vamos tan lejos. Todo lo que Dios está haciendo con estos adolescentes, jóvenes, intendentes, capitanes, valientes, David, todos involucrados, hermanos, queriendo participar, estar involucrados con la obra del Señor, haciendo su voluntad. De verdad estamos experimentando felicidad, alegría, hermano, unanimidad, unidad, todo lo que el Espíritu produce, y no una iglesia tibia, vieja, hermano, y más bien practicando cosas que Dios no nos ha enviado a hacer. Entonces, que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos aquí, es para hacer la voluntad de Dios. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Esto nos lleva, ¿qué nos lleva a hacer la voluntad de Dios? Que usted y yo amemos y practiquemos la palabra profética, perseverando en la enseñanza de los apóstoles. Amén. Jesucristo es el Señor, hermano. El Señor les bendiga. Ahorita seguimos con ya para terminar, unos valiosos encargos, hermano. No se muevan. Amén. Aleluya, gloria al Señor por su hablar divino, su palabra profética. Señor Jesús, por los siervos que he usado esta noche, mensajeros de Dios, fieles, idóneos del encargo del Señor. La palabra que viene del corazón de Dios, de su trono, de su boca, por medio de su profeta, nuestro hermano Pedro Don. Hermanos, hay una noticia muy preciosa, alentadora. Ya llegó el alimento diario de Génesis, aleluya, Señor Jesús. Y los hermanos que están al frente, en la editora Árbol de la Vida, han pasado una comunión especial y urgente para todo Colombia. Que
este lunes próximo, todas las iglesias de todo el país comencemos el nuevo alimento diario. Todas las iglesias del país. Entonces, hermanos, ya el alimento diario está distribuido en los 10 sectores. Los hermanos de servicio hoy en la mañana se lo llevaron, con el encargo de que mañana, sábado y el domingo hagan llegar el alimento diario a todos los santos, a cada hogar. Este lunes comenzamos Génesis, el principio. Nos toca la cuarta semana, la última de Gálatas, para cerrar el encargo de Gálatas. Lo vamos a leer alternamente esa cuarta semana. Amén. Pero este lunes todos comenzamos con el Señor. No solamente Valledupar y región, todas las iglesias del país con el encargo de Génesis, hermano, que es la secuencia de la palabra de Dios, su palabra profética. Amén. También el alimento, como ya sabemos, trae un libro adicional. Quiere ser un misionero para que usted lo lea, lo disfrute, yo lo lea, lo disfrute y también hagamos colportaje con este libro. Amén. Entonces, iglesia, ya el alimento, vuelvo y repito, reiteramos, está en los 10 sectores. Los hermanos de servicio con todos los hermanos del sector están encargados de distribuir a los hermanos ya el nuevo alimento diario. Porque este lunes comenzamos. Amén. Casa Adolescentes, mañana 8 en punto. Dios espera preadolescentes de 10 a 13 años, adolescentes de 13 a 17 años y todos los jóvenes de 18 a 30 años, capitanes, pueden venir. Todos los jóvenes. Mañana hay una gran fiesta con el Señor aquí, de las 8 de la mañana hasta las 10:30. No deja a su hijito en su casa, envíelo a Casa Adolescente, que es una reunión preciosísima que Dios nos ha dado, una herramienta donde los jóvenes están disfrutando, están siendo perfeccionados, están siendo llenos de la palabra de Dios, de la palabra profética y siendo usados como esos soldados en el ejército del Señor. Ningún joven se puede quedar, preadolescente, adolescente y jóvenes capitanes. Mañana el Señor los espera. Reunión el domingo, hermanos. Tenemos la gran fiesta con el Señor para juntos disfrutar la mesa, exaltar el nombre del Señor, hacer memoria del Señor. Entonces, usted es su invitado especial, yo soy el invitado especial del Señor. Tenemos la fiesta más solemne de todo el universo, la mesa del Señor, donde damos testimonio de la muerte y la resurrección del Señor y hacemos memoria de ese gran triunfo que Él obtuvo en la cruz a favor de toda la humanidad. No olvide traer su corazón lleno del Espíritu, lleno de la palabra, lleno de gozo, lleno de alegría. Ninguno se puede presentar con las manos vacías. También sus diezmos, sus ofrendas, sus votos para la obra, todo lo presentamos al Señor en el lugar que Dios escogió para que su nombre sea invocado. Aleluya, hermanos. Entonces el domingo Dios nos espera a todos para esta gran fiesta. Dios nos bendiga. Jesús es nuestro Señor. Mas em 2017 tudo mudou. Tivemos reuniões com 40 adolescentes. Hoje tem 45 adolescentes! 540 pessoas. Rapaz! Nós somos o cetro de poder para o Filho reinar. Diferente, eles são alegres, eles têm uma energia, eles têm algo que a gente nunca viu. Aquela profecia de multiplicar o número é possível! Não vamos deixar ninguém no Egito.
precisa desse espírito. O Senhor precisa de você e eu. Estamos dispostos a dar nossa vida pelo reino.